primero que quiero decirle a las personas que nos están escuchando es que ninguna de estas situaciones que tienen un impacto en la vida de las personas hace que el gobierno se desentienda, sino que por el contrario, el gobierno está muy ocupado en lograr que este conflicto sea resuelto a la brevedad para que nadie tenga que sufrir los perjuicios de la situación. La cartera, es decir, transporte, está 100% abocada a este conflicto y fíjense, ayer nada más le tocó al ministro estar todo el día en el Congreso Nacional discutiendo con los parlamentarios el presupuesto para transporte. Así que no es de extrañar que si tiene que defender el presupuesto de la cartera, parte de lo que se requiere para abordar los conflictos, no haya estado acá. Eso es así, pero ello no implica que todos los equipos el equipo sectorial de transporte no haya estado trabajando en esto. Ministra, preguntarle por temas de seguridad también, de eso de su visita acá en la región. Preguntarle por cifras en cuanto a proyectos de seguridad que se hayan ingresado. Sobre proyectos de seguridad, se le está preguntando iniciativas legales acá que se puedan ejecutar acá en la Araucanía, considerando que se está en el tema de presupuesto 2023, proyectos de ley no relacionados a seguridad. Que las personas de la región, de la Araucanía, son las primeras en saber y entender que no hay un solo camino para resolver la situación de la Araucanía. El tema de seguridad es un tema, y por cierto, de primerísima importancia, que para nosotros está en la cúspide de la cadena de temas que tenemos que resolver, porque sabemos que generan inseguridad y generan mucho daño, como el que le ha ocurrido a la señora Phillips o como el terrible drama que tuvieron que vivir a propósito de la persona que balearon en el suelo y le tuvo que ser amputada una pierna, y otros tantos hechos tan tremendos o más que los que acabo de señalar. En materia de seguridad, materia que corresponde desde luego al Ministerio del Interior, estamos trabajando mancomunadamente en los temas que tienen que ver, en mi caso, con el Congreso Nacional, porque mi cartera se vincula con el Congreso Nacional. Entonces, hemos ingresado y hemos sacado adelante la ley de robo de madera, por ejemplo, ya está aprobado. Estamos tramitando leyes que van desde cuestiones muy importantes para afrontar el problema de la seguridad, no solo en la Araucanía, en el país completo, como el nuevo Ministerio de Seguridad, hasta otras que se hacen cargo de distintas medidas que permiten hacer investigaciones mucho más profundas, con medidas mucho más intrusivas en materia de asociación ilícita, narcotráfico, crimen organizado, que son lamentablemente figuras que están presentes en la Araucanía. Pero desde luego, hay medidas que tienen que ver con los estados de excepción, y al respecto quisiera señalar, para que no quepa ninguna duda, la Araucanía no vive un estado de excepción acotado. La Araucanía vive un estado de excepción donde se resguardan los bienes y las personas, el territorio y las personas. Y la ministra Toá ha hecho una propuesta que hemos construido también con el apoyo del ministerio que dirijo, de las Express, una propuesta para un nuevo estado de excepción, de protección y resguardo, que resguarde a las personas y también la conectividad, el abastecimiento y el acceso a servicios públicos, pero siempre pensando en las personas, y que tenga un tiempo de vigencia mayor que los 15 días, porque todos sabemos, y esa es una realidad, que la situación de la Araucanía no se va a resolver en 15 días. Por lo tanto, los parlamentarios, ministra? ¿Perdone? ¿Qué respuesta han tenido los parlamentarios respecto a esa propuesta? Porque los de oposición no les gusta. Lo hemos comentado con ellos y están estudiándolo. Y le puedo decir que tanto los de esta región como los parlamentarios en general se han mostrado extraordinariamente abiertos a revisar lo que estamos planteando, porque no disminuye en nada la tuición que se le entrega a las Fuerzas Armadas a objeto de realizar el apoyo a las policías
en los temas de seguridad en esta región. ¿Cuándo, ministra, comenzaría esa nueva propuesta de Estado de medida? Tal como dice el periodista que consultó antes que usted, esto depende de un factor central, y es que logremos construir una fuerza dentro del Parlamento que nos permita llevar este proyecto de reforma constitucional y sea aprobada por el Congreso Nacional. Ministra, dado el escenario de proyecciones económicas negativas para el próximo Miguel Ángel, se le pregunta a la ministra respecto a si el gobierno va a mantener la agenda económica para el 2023, considerando las proyecciones que se realizan para el próximo año por parte de organismos internacionales. Antes, poner un antecedente sobre la mesa. En el Congreso Nacional, en este minuto, se está discutiendo el primer presupuesto elaborado por el gobierno del presidente Boric. Y en ese presupuesto hay 3 líneas que son las que le interesan verdaderamente a las personas que viven en nuestro país. Primero, seguridad. Seguridad de las personas, protección contra el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia en general. Segundo, la seguridad económica, es decir, una gran cantidad de recursos destinados a la inversión pública, de manera de generar no solamente lo que significa tener inversión pública, más caminos, puentes, agua potable, etcétera, sino además trabajo. Y hay un tercer eje que es el de la seguridad social, donde vamos directamente a la familia, a la persona, desde las pensiones hasta el ingreso mínimo garantizado, pasando por el IFE laboral y siguiendo por una cantidad de subsidios que incluso tienen el enfoque de género de manera de ayudar a la inserción laboral en tiempos difíciles de las mujeres. Entonces, hay una batería de elementos que están considerados en el presupuesto de la Nación para enfrentar un momento económico que sabemos a nivel mundial va a ser complejo y en Chile también. En relación a la reforma tributaria, señalar lo siguiente. Queremos la reforma tributaria no para disminuir la potencialidad de crecimiento económico del país, sino que por el contrario. Queremos la reforma tributaria para que las personas que reciben hoy día 193.000 pesos de pensión garantizada universal puedan recibir 250.000 pesos de pensión garantizada universal y otros beneficios en esa misma línea. ¿Qué significa esto? Que lejos de ser una retracción de la economía, significa que va a haber más dinero circulando, por lo tanto, no podemos aceptar como una primera premisa que la reforma tributaria signifique un perjuicio. En nuestro país no creo que haya nadie que pueda negar que hay unos tremendos niveles de desigualdad. Creo que nadie puede negar que hay una tremenda acumulación de riqueza en un porcentaje mínimo de la población, en tanto que el porcentaje mayoritario de la población vive con muchísima dificultad. La manera de resolver eso, una de las maneras principales, es con una reforma tributaria, que lo dicen los libros, no lo digo yo, es una de las maneras de redistribuir la riqueza, porque somos todos hijos de esta misma tierra. Entonces, ayudémonos entre todos para poder seguir adelante y en mejores condiciones. Va Miguel Ángel a entregar detalles la ministra respecto también al aumento del presupuesto en lo relacionado a seguridad para el próximo año. Recordemos que hubo un aumento un poco más de un 4% en el presupuesto. Un porcentaje que aumenta en un 4,4% en general para el país en materia de seguridad. Ese aumento en seguridad en nuestro país tiene efectivamente un foco muy importante puesto en el fortalecimiento de las capacidades de las policías, tanto en equipamiento como en lo que significa también generar ese círculo virtuoso que tiene que existir entre la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público que investiga, Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, que está permanentemente en el territorio. Y ahí hay una fuerte orientación a esta región, a la macrozona sur, y también está muy enfocado al combate al narcotráfico, que lamentablemente, hay que decirlo, también está presente en esta región. Ministra. En esa misma línea
línea de seguridad, preguntarle también por este cambio de gobierno. Se le pregunta sobre un cambio de discurso del gobierno en lo relacionado a seguridad. Recordemos que durante esta semana se ingresaron 2 proyectos de ley por parte del gobierno sobre expulsión de migrantes, ¿cierto?, en caso de cometer delitos. Esto considerando los últimos hechos que se han registrado con agresiones a carabineros en el norte y en el sur de nuestro país. Quisiera decir que lo que estoy observando es exactamente lo contrario de lo que usted afirma. Nos han señalado y he estado conversando en este caso con la bancada transversal de la región y también con el gobernador y desde luego con nuestro delegado, que todos coincidimos en que si hay algo inaceptable es en democracia, con un gobierno que está dispuesto a conversar, que está dispuesto a dialogar y que está poniendo todas sus fuerzas para cortar brechas en esta región, en todo lo que significa llevar mejor vida a las personas que habitan este territorio, esté de alguna manera opacado por la tremenda carga de violencia que vemos que está presente acá. No estamos disponibles, no forma parte de nuestra inspiración el permitir que la delincuencia se haga presente y no sea combatida con la mayor de las fuerzas. No nos parece que una persona que sea levantada desde su cama a las 2:30 de la mañana, encañonada, y que deba observar cómo se quema su casa, sea un tema que esté en discusión respecto de que debe ser no solamente perseguido ese crimen, sino que sancionado con la máxima severidad. Muchas gracias. Ministra. Quiero cambiar de tema, por favor. Ministra. Delegado. Diputado, ¿podemos conversar? Delegado, un minutito, por favor. Un minutito, a ver si puede conversar con nosotros. Mira, vamos aquí a hablar con el delegado presidencial. Delegado, preguntarle... ¿Se sabe del plan Buen Vivir, que nos lo dijo la ministra? Vamos primero va a entregar detalles del plan Buen Vivir y posteriormente a entregar declaraciones le vamos a preguntar por la movilización, ¿no?, de los conductores, además como ex administrador municipal de Temuco. Araucanía. También nos juntamos con la gran mayoría de los 32 alcaldes, en algunos casos, algunos pocos estaban representados por sus administradores u otros funcionarios. También estuvo la delegada provincial de Malleco, Andrea Parra, también estuvo Víctor Ramos, que es el encargado, ¿cierto?, del plan Buen Vivir, para justamente explicar cómo se ha ido trabajando y cómo se va a seguir trabajando, poniendo mucho acento en que esto es tripartito. Aquí se tiene que trabajar en conjunto con los alcaldes, que los alcaldes a su vez puedan trabajar en sus territorios, porque tiene esto un arraigo territorial, pero también hay otros aspectos, no solamente presupuestario, sino también legislativo. Y ahí era muy importante la presencia de los parlamentarios, porque como ya lo adelantaba, lo decía y lo señalaba la ministra, acá hay temas, por ejemplo, de seguridad, que hay que abordarlo con leyes especializadas, digamos, leyes específicas que permitan abordar ciertas temáticas, tal cual se ha hecho con la ley de robo de madera, que ha tenido resultados, buenos resultados. También tenemos que ir haciendo otro tipo de legislación, pero para eso debemos tener acuerdo con los parlamentarios y hay que escuchar, porque es muy importante, a los alcaldes. También en la mañana estuvimos con el gobernador regional, que por un tema de agenda no pudo participar en esta reunión, pero que él también ha señalado que él quiere y va a participar en estas reuniones, porque esto no es el final de un camino, sino que el principio del trabajo que se va a estar haciendo. Pero en términos ya más específicos se ha señalado que el plan Buen Vivir tiene varias aristas, una arista política de participación, no solamente de las comunidades, en esto quiero ser muy enfático, no solamente las comunidades mapuches de nuestra región, sino que la comunidad, todos, mapuches y no mapuches, están siendo escuchados para el trabajo que se tiene que hacer a nivel territorial. Otro aspecto es el tema presupuestario, que ya lo señalé, el tema de recursos. El otro es de gestión. Mire, le voy a dar un ejemplo. Antiguamente nos mostraba Víctor Ramos, se demoraban casi 50 días en pasar por rentabilidad social, un proyecto de inversión. Hoy día se ha podido bajar en algunos casos hasta 20 días. Eso es muy importante porque quiere decir que los proyectos de forma más rápida están para ser financiables y a su vez para ser ejecutados.
Ahora, lo otro que también tiene que ver con la gestión es que hay muchas obras que producto de la pandemia, pero en algunos casos y en algunas comunas muy específicas, producto de muchas veces la inseguridad, no pueden llevarse a cabo. Y eso significa, o se traduce en que personas o familias alargan los procesos de los proyectos y más tiempo quedan sin solución a agua potable, por ejemplo, o algún camino. Delegado, ¿qué tiene el tema del plan Buen Vivir? Porque ya han pasado 4 meses y nosotros le hemos preguntado a la administración anterior, al exdelegado Alar, y nunca dio una explicación concreta de qué es lo que... Sobre la ejecución del plan Buen Vivir, Miguel Ángel, se le está consultando si efectivamente se está desarrollando, se está ejecutando. Una serie de reuniones, pero mire, yo quiero abordarlo de la siguiente manera, porque esto se ha hablado con los parlamentarios, se ha hablado también con los alcaldes, y la verdad es que todos hemos estado trabajando en lo mismo. Un programa del Buen Vivir que además se quiere hacer que, independiente de los gobiernos, pueda seguir funcionando, usted va a ver los resultados no en 3 meses ni en 6 meses y probablemente tampoco en 8 meses todos los resultados. Va a haber algunos resultados. Entonces, cuando se quiere construir una política pública que no sea lo mismo de siempre para tener resultados distintos, es necesario también que tengamos un trabajo coordinado y que es muy profundo, de diálogos que muchos de ellos van a ser permanentes. Cuando queremos hablar de estos parlamentos que usted me señala, que hay que construirlos, no solamente hacerlos, sino que construir instancias que hoy día no existen para poder generar permanencia en el diálogo. De lo contrario, esta región no va a poder salir de los problemas que tiene. Y en ese sentido tenemos que abordarlo con todo. En algunos casos y muchas aristas del programa Buen Vivir se van a demorar mucho. Delegado. Y por lo mismo